Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. En un país en el que la tasa de informalidad supera el 50%, la recaudación de impuestos pues casi ni pinta si nos comparamos con otros países. ¿Qué tenemos que ver nosotros, los mortales, como tú y como yo, y las pequeñas y las medianas empresas con esto? ¿Será que podríamos estar evadiendo impuestos sin saberlo realmente? De eso vamos a hablar hoy en Cuéntame de Economía. Yo soy Mónica Alfaro y para eso está aquí Beto Verduzco, jefe de información y experto en economía. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, Mónico, con el gusto de estar aquí, pero antes de ir a correr a hacer nuestra declaración y también de presentarles a nuestro invitado, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que no se pierdan ni este episodio ni futuros. Y ahora sí, está con nosotros Luis Pérez de Hacha. Él es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, y también es socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. ¿Qué tal? Pues un gustazo estar aquí de nueva casa, de nueva cuenta en la que ya considero mi casa. Qué bueno, tanto porque el Grupo Expansión como el podcast aquí con Mónica y Beto. Un gusto, en verdad, y con quienes nos ven. Muchas gracias. Oye, bueno, aprovechando que este todavía es el mes de declaración de impuestos, bueno, queremos saber, por supuesto, si ya lo hicieron o no, pero empecemos con datos. Sí, y la verdad es que son datos poco favorables. Y mira que bueno, Beto siempre trae buenas noticias, pero hoy no. No, es que de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México está recaudando alrededor del 16-17% como proporción del PIB. Si lo comparamos con el promedio de los países, es prácticamente la mitad. O sea, siempre ha sido uno de los grandes temas. Nos encontramos en la tabla baja del comparativo en cuanto a recaudación del PIB. Es una gran deuda que se tiene, ¿no? Pero hay un elemento que tenemos que considerar. El 16.5% incluye ingresos petroleros. Si nada más nos quedamos con ingresos fiscales, básicamente impuestos sobre la renta, IVA y el impuesto especial y producción de servicios, el número es mucho más bajo. Estamos hablando de un 13.3%. Quiere decir que la situación recaudatoria en México, de cara al futuro cercano, no es halagüeño. El país y quien ocupe la presidencia tiene un reto mayúsculo, sin lugar a dudas. Oye, ni siquiera nos comparamos con Francia o con Dinamarca, que tanto usamos en México de referencia, que recaudan el 45%, o sea, el 45%, no se compara con este 13, bueno, ya 16, 17, dame. Les doy esos 3 puntos, está bien, sí. Ni siquiera. Sí, mira, tenemos un problema, ¿no? Compararnos con esos países sí es un reto en todos los sentidos, porque ahí hay un tema de conciencia cívica profunda. Sin embargo, el problema de la evasión fiscal a nivel mundial es el tema ahora. Se está discutiendo en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa también, porque no se encuentran las herramientas adecuadas para combatir la evasión fiscal de gran tamaño. Sí. Hace un momento comentabas el de la informalidad, hay una evasión fiscal. Sin embargo, como aquí mismo lo escribí en Expansión, tampoco se trata de satanizar a los informales. Yo creo que el problema de la informalidad en México no se va a solucionar con herramientas fiscales. Hay un contrasentido en lo que estamos hablando. Lo último que va a hacer un informal es darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. No hay un aliciente para hacerlo y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Por qué querría yo hacerlo? ¿Por qué querrías hacerlo? Tiene que haber otros estímulos. Y bueno, y ahí es en donde entra toda esa amplia discusión que no es un tema de política fiscal, es un tema de política pública macroeconómica y con perfil social. Porque la informalidad opera mucho en grupos empresariales, en negocios, grupos familiares, que por tradición ya tienen normalizado operar en la informalidad. No hay una conciencia real de que están evadiendo impuestos. Porque los informales, si los vemos, ellos dicen, es que yo pago impuestos cuando compro gasolina, lo cual es cierto, sí. Cuando por energía eléctrica, por el uso del celular, cuando compro cigarrillos, cuando compro refrescos, estoy pagando impuestos, lo cual es cierto. Sí. Sin embargo, pues hay un tema ahí pendiente de qué se va a hacer con el impuesto de la renta y sobre todo con los trabajadores que operan en el sector informal, que no están dados de alta en el IMSS ni en el Infonavit. Yo creo que el reto de la informalidad no es el tema fiscal.
El reto de la informalidad es un tema de política de Estado referido a clases sociales, en muchos casos vulnerables. Y mira, ya hablaremos después en otra ocasión de todas las todas las formas en las que ha intentado el gobierno, la autoridad, de incorporar a estos informales a que sean, digamos, formales, con el reciclo, el repeco y los rifles, todo eso de todo, que nomás no le han podido dar. Pero Luis, tenemos más cifras. También, pues si consideramos las micros, pequeñas empresas, las personas físicas, asalariados, freelancers, arrendadores. Fíjate que en México hay 82 millones que están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, pero me parece muy, muy alarmante que de esas 82 millones, solo 3.8%, estamos hablando de alrededor de 3.2 millones, solo presentan la declaración del ISR. Un universo pequeñito. Hay un gran tema con lo que estás diciendo. Vamos a quitar de esos 84 millones que estás refiriendo los asalariados, los trabajadores. Gran parte de ellos, varios millones de ellos, no presentan declaraciones porque no están obligados a hacerlo. Pero si nos vamos a otro volumen que son las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que son 98%, 99% de las unidades económicas que operan en el país. El régimen de simplificación establecido, que está vigente, precisamente lo que tiende es a favorecer que de esas MIPYMES que quieren operar en sector formal, tengan un mecanismo de incorporación rápido, sencillo y muy económico, porque el máximo que pagan es un 3% del impuesto sobre la renta, sobre todos los ingresos que reciban. Yo creo que ese tipo de políticas de estímulos y de alicientes se tienen que potenciar. De otra manera, no podemos pensar que un régimen fiscal general, aplicable a todas las empresas, a los profesionistas, pero que es general, de suyo es muy complicado, es complejo, es caro. En la mayoría de los casos necesitamos contadores públicos que nos ayuden, lo cual implica gastos adicionales. Las micro y pequeñas empresas inmiscuirse en todo ese reto que se tiene no es sencillo. Yo creo que tiene que haber, y si hay algunas ideas, tiene que haber unas propuestas que inviten a los contribuyentes a cumplir. Pero esa invitación va aparejada de otras medidas. Por ejemplo, en la doctrina, permítanme meterme un poquito a temas doctrinales, en la doctrina se habla de un concepto que es la resistencia fiscal, que lo tienen en Noruega, Dinamarca, Estados Unidos. ¿En Dinamarca? ¿En donde como queremos ser nosotros? No, hay evasión fiscal en esos países también, en verdad. Y hay un concepto que se llama resistencia fiscal. Cuando el dinero cae en nuestras bolsas, es decir, a mí ya me cayó el dinero en la bolsa, tengo una resistencia natural a que no salga ese dinero y por lo tanto a no pagar impuestos. Todo mundo lo tenemos. Cuando cae dinero aquí, hasta andamos pensando si le damos al hijo, no le damos, al papá, a la mamá, si ayudamos, natural, condición humana. Pero lo que se dice respecto a la resistencia fiscal es que se puede vencer esa resistencia si el contribuyente ve que a cambio de lo que está recibiendo por el pago de sus impuestos, vale la pena hacerlo. Si, Dinamarca, yo pago la tasa que corresponde, que son muy altas, no es el 30-35% de México, es mucho más. Pero el Estado, que es un estado de bienestar, me soluciona problemas de vida básicos. Me da salud completa, me da servicios educativos completos, seguridad social y una gama de prestaciones que vienen aparejadas con mi pago de impuestos. Se vence la resistencia fiscal y voluntariamente pago. Gusto. Con entusiasmo, con entusiasmo pago. Pero en otros países, en donde vemos que la corrupción gubernamental o el servicio público va aparejado de un ánimo de patrimoniarse el servidor público, a mí me pasa, yo personalmente pago mis impuestos cada mes y cuando le hago el clic para pagar, pienso, ¿este dinero en dónde va a terminar? Es decir, ¿qué va a pasar con mi dinero? Y si hay un regusto que da una sensación de que ese dinero puede ser mal utilizado. Me recuerda mucho... Yo creo que son temas los que hay que vencer, ¿no? Este ejemplo que me pones me recuerda mucho a un ejercicio que hizo el CIDE de por qué la gente del pueblo sí está dispuesta a ponerle para una fiesta,
porque la gente del pueblo ve que va a haber para comida, va a haber para el alcohol, va a haber para piñatas, la banda. dulces. Exactamente. Entonces, justo, pues eso es lo que quisiéramos también nosotros los mexicanos con el tema de los impuestos. Mejor alumbrado, más seguridad. En fin, tú ya lo mencionaste muy bien. Oye, Luis, y a ver, una pregunta. O sea, este es un tipo de evasión, digamos, el que conscientemente no quiere pagar, el que se resiste a pagar impuestos y que de hecho no pague. Pero ¿hay alguna posibilidad de que las personas físicas o estas pequeñas microempresas estén evadiendo impuestos neta sin darse cuenta? Neta sin darse cuenta. Sí, sí puede ser, definitivamente. Y me toca verlo en la práctica. ¿Cuáles son esos casos? Hay casos en que se piensa que por tener un ingreso determinado por una operación que realizo, y te pongo un ejemplo, no debo pagar impuestos. Por ejemplo, por vender mi carro, no debo pagar impuestos. Es una creencia muy, muy alta, ¿eh? ¿Por qué? Porque no hay una cultura que nos digan nosotros que si vendemos un carro vamos a pagar impuestos. Y realmente pues se paga el traslado, derechos locales, las placas. Ese es un ejemplo típico en donde se piensa que no se debe pagar impuestos. Hay otros casos en que se dice, bueno, si yo le pago a mi trabajador, pues tampoco le tengo que pagar impuestos sobre lo que le estoy pagando. Y dejamos de lado que tenemos que efectuar la retención del impuesto de la renta y pagarle las cuotas del IMSS y del Infonavit. Yo creo que eso en las MIPYMES está muy, muy arraigada ese concepto, ¿no? Oye, Luis, pero a toda acción hay una reacción y a veces creemos que no se da cuenta el fisco, pero el fisco tiene ojos por todos lados y nos va a cachar. A ver, aquí hablamos en uno de los programas que me invitaron amablemente del Big Brother fiscal, ¿no? Octubre del 2023, terminando este episodio, vayan a buscarlo. Sí, por favor, se llama véanme. Si haces esto, el SAT podría buscarte. Es el Big Brother fiscal. El SAT tiene más información nuestra de la que podemos suponer. Es impresionante. Y la poquita que no tiene, la puede ir a pedir, por ejemplo, a los bancos. Puede pedirnos estados de cuenta. Esto puede hacer a través de diversos mecanismos. Hoy el SAT lo que está realizando no son auditorías, son mensajes que manda por buzón tributario que le llaman fiscalización profunda, en donde nos dicen, oye, pues ya te agarré 2, 3 cositas, ¿por qué no vienes? Las aclaras aquí conmigo, al escritorio del SAT, y si estás mal, pues te damos chance que las pagues. Pero esto es una señal clara de que el SAT nos ve. Yo sostengo una teoría, es sin hacer inteligencia artificial, no lleguemos hasta allá. Si el SAT en un momento determinado, que cada vez lo hace con mayor eficacia, en un momento determinado hace una minería de datos, es decir, administra los datos que tienen nuestros, los cruza con otros contribuyentes con los que nosotros tenemos operaciones, yo creo que sí nos puede ir un poquito mal, sin lugar a dudas. Esa es una advertencia. Por ejemplo, no presentar las declaraciones ahora en abril. En los sistemas del SAT botan las alarmas. Luis Pérez de Achá, Mónica, Beto, tú sí presentaste, tú no presentaste, Luis, presentaste a medias. ¿Cómo? ¿Se puede presentar a medias? Ah, no, porque eso es típica. Yo expido 10 CFDIs, comprobantes fiscales digitales por internet. Y de estos 10, pues obtengo 1,000 pesos. Pero cuando presento mi declaración, pues nada más declaro 500 pesos. Entonces el SAT hace el cruce y dice, oye Luis, a ver, aquí declaraste 500 y tus CFDIs que estoy cruzando dicen que son 1,000. ¿Dónde quedaron los otros 500? Esa es así típica. Díganme ustedes, ahorita. yo no sé dónde quedaron porque no los tengo. No, sí, es todo un tema. Yo creo que el SAT va a apretar, hoy que faltan recursos, el SAT nos va a apretar más, ¿eh? No tengamos duda de eso. Déjame proponer algo para saber qué tanto los podescuchas son como Beto, que hicieron su declaración el primer día. Bueno, trataron porque luego... La página del SAT dio problemas, ¿no? El día 1 dio problemas, pero después se pudo. Correcto, Sí. pero ya para este momento, obviamente Beto ya, eso está en el pasado para él. Quiero saber si ustedes que nos están viendo y escuchando son como Beto y ya hicieron su declaración, déjenos una clave, una carita feliz si ya hicieron su declaración aquí en los comentarios del episodio, en YouTube o en Spotify, donde quieran en la plataforma que nos escuchen, y unos billetitos si ya les devolvieron o ya tuvieron que pagar, si ya les devolvieron su dinero, por favor. Queremos saber, nada más, queremos metichar. Bueno, y a ver, lo último es que vamos a hablar de la siguiente administración. Sí, sobre todo justo que hace falta
recursos. Pues como bien comentas, el SAT va a apretar. Está apretando. Está apretando. Y de hecho, pues sí, la sugerencia es que después de la advertencia que nos acaba de dar Luis, de que está muy observadora, muy vigilante la autoridad fiscal, pues hagan su declaración, paguen sus impuestos, y si les sale un saldo en contra, incluso hasta les están dando facilidades para pagarlos en abonos chiquitos. Sí. El SAT se está poniendo hasta eso buena onda. Oye, Luis, pero la situación para la próxima administración, también les dejan una herencia, les van a dejar una situación fiscal complicada, desafiante, ¿no? Muy, muy complicada a quien ocupe la presidencia y también al Congreso, los diputados y senadores, porque hay medidas que pasan por aprobación legislativa, federales, de impuestos, básicamente. Se habla de varias opciones, todo a partir del hecho de que el déficit fiscal, es decir, los egresos el gasto es mayor que los ingresos. Este año va a ser de 1.7 billones de pesos. Es un dineral. Y se autoriza un endeudamiento de casi 2 billones de pesos. Es un 80% del impuesto a la renta. Es como si tuviéramos otro impuesto sobre la renta. Pero además el gasto es inercial. Está el tema de las pensiones, Tren Maya, Dos Bocas, el agujero negro de Pemex, el pago de los intereses sobre la deuda, que es mucho dinero, también pasa de 1.5 billones de pesos. Se requiere mucho dinero. El futuro cercano entonces es o pedimos más dinero prestado, lo cual estamos sacando dinero de una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito, lo cual es en términos de finanzas públicas suicida, en corto plazo. Definitivamente el gobierno federal tendrá que buscar cómo incrementar los ingresos. Hay varias posibilidades. Unas es que se aumente el IVA o se aumente el impuesto a la renta, lo cual desde mi punto de vista sería suicida, desde el punto de vista político, social y electoral. Subir un punto del IVA sería una catástrofe. Se habla de que es necesario subirlo 4 puntos. No, pues es inviable. Perdóname, Luis, ¿por qué sería una catástrofe? Porque la experiencia demuestra que cuando se subió el impuesto al valor agregado del 10 al 15%, fue una tragedia. Cuando se subió del 15 al 16%, fue otro golpe social y político. Se subió el impuesto sobre la renta de personas físicas al 35% al principio del sexenio del presidente Peña Nieto. Y bueno, quienes terminaron pagando efectivamente más los trabajadores. Es decir, se afectó, en ese momento se afectó el salario y en el neto que recibieron era menor. A partir del 1 de enero de no recuerdo qué año, fue el 2015 si mal no recuerdo, ahí se tuvo ese problema. Entonces, tomar esas medidas, ahorita decirle a la población, a los contribuyentes, vamos a subir, y no contribuyentes, los consumidores, vamos a subirte el IVA al 17%, muy difícil. Se habla de establecer el impuesto sobre herencias, se habla de retomar el impuesto al activo, es un impuesto de control. No se encuentra una solución mágica. Luisa. Yo creo que el camino, desde mi punto de vista, es combatir la evasión fiscal. Eso, y también, bueno, por supuesto, la evasión fiscal, que sí se le va como hoyo gruyer ahí los impuestos al gobierno, pero también los gobiernos locales. En el impuesto predial hay un espacio importante. Hay un espacio importante, ha estado muy descuidado, y ahí la recaudación de corto plazo no va a ser inmediata. Y además se tienen algunos problemas en ciertas zonas del país con el narco, ¿no? En el pago del impuesto predial. Es decir, el tema es complejo. Sí. Y ahora, ¿dónde está el dinero inmediato que no se puede recaudar? Desde mi punto de vista está en la evasión fiscal. Y el SAT lo tiene claro. Hay que ir por la evasión fiscal, hay que ir contra los grandes contribuyentes que son, por una práctica indebida, son en donde quizás se ha abusado más de esquemas para evadir impuestos o tomar ventajas indebidas, para no llamarle evasión pura y dura, ¿no? Yo creo que esos son los temas. Pero vuelvo a lo que comenté en un principio, en todo el mundo se está discutiendo cómo combatir la evasión fiscal. No es solo de México. Oye, Luis, dime una cosa. Estas medidas que tú dices, ¿no? De combatir la evasión fiscal, ¿es algo sostenible? O sea, quiero decir, ¿es algo que ayudaría de manera sostenible a la economía de México o sería solamente algo como, lo soluciona a corto plazo y después ya? Porque ya se pusieron al tiro, ya se pusieron al corriente y pues... Hay un efecto de flamazo, vamos a llamarle, en donde se aumenta la recaudación. Pero la idea que tendría que mantenerse es una presencia fiscal constante a partir del inicio de un combate como política de Estado, un plan integral
para mantener la presencia y la inquietud de los contribuyentes de que si no pagamos impuestos tenemos un riesgo. Yo creo que esa es la fórmula. Si no se da el efecto que dices, va a haber un aumento, vamos a subir al 15 según mis números, o 20 según lo que estabas manejando, pero luego vamos a regresar otra vez. Yo creo que es un tema de mantenimiento, ¿no? Mira, Luis Mon, yo lo que siempre he dicho es, no hay como irse a dormir tranquilo, entonces paguen sus impuestos. Correcto. Y aquí me gustaría cerrar con esta pregunta, porque tú estás hablando de grandes contribuyentes. Cuando uno, a lo mejor los podescuchas que están viendo este episodio dicen, bueno, pero yo no soy ese gran contribuyente. ¿Qué diferencia hace si pago yo o no pago yo? ¿Qué consecuencias tiene si los de a pie no cumplimos con nuestros deberes? A ver, pagar impuestos es el derecho que nos da a ser ciudadanos, primero, y por lo tanto a exigir el cumplimiento de las leyes. Si no pagamos impuestos y estamos exigiendo, como que hay un contrasentido ahí, no cuadra, ¿no? Lo que decimos los abogados, perdemos legitimidad. Pero también en el cumplimiento en el pago de los impuestos, si estamos en la misma cadena, todos vamos a empezar a cumplir y nos movemos hacia el sector de la formalidad. Dormimos más tranquilos, pero también ayudamos a las finanzas públicas federales. Pero también los estados y municipios dependen de los ingresos federales en un 90%. Sí. Por lo tanto, como dicen en España, hay un libro muy interesante, dice, Hacienda somos todos. Y yo creo que debemos de considerar que lo que es de Hacienda no es ni del presidente ni del secretario de Hacienda, es de nosotros. Yo creo que ese es un trabajo de concienciación que tenemos que abordar mucho, ¿no? Pues me quedo con eso. Mon, ya no te tardes, presenta tu declaración. Ya lo voy a hacer. Yo sí voy a echar mano de mi contador, a diferencia de Beto, que lo hizo todo por su cuenta, porque él es un adulto, de verdad. Luis, muchas gracias por haber venido a Cuéntame de Economía. Un gustazo estar aquí con ustedes, como siempre. Beto, muchas gracias por venir una vez más. Como siempre, un placer. Y a ustedes, pues, escuchas, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.